Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor. Cantamos con fervor y gran devoción para alabar a Dios con el corazón. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Bienvenidos a otra edición maravillosa de este podcast, Haz tu voluntad. Tenemos hoy, como siempre, a nuestra querida pastora Deini Díaz, a nuestra compañera y queridísima Ruby Chávez. Y bueno, la verdad que hoy vamos a tratar un tema que yo creo que a todo el mundo le va a entusiasmar, que es esos milagros maravillosos que suple Dios en nuestras vidas, ¿verdad, pastora? El milagro de la multiplicación, Wow. El milagro de no tener y luego Dios hacer toda su provisión, ¿no? Para todas sus armas de provisionar a sus pueblos. Va a ser un podcast muy bonito. Cabe recalcar, ¿verdad?, en esto, y es algo que me encanta, que en nuestra mentalidad 2 más 2 son 4. Claro. Pero Sí. en el mundo de Dios es algo inexplicable. 5 panes, 2 peces y vemos más de 5,000 personas alimentándose. Así y es es interesante hablar de esto, ¿verdad? Porque yo creo que nos abre los ojos o nos abre a experiencias más allá de poder creer en que Dios multiplica, hace milagros y de manera maravillosa crea unos escenarios impactantes. Sí. La mujer en la palabra profética, ¿no? de la multiplicación del aceite de la vasija, Wow. se presenta ante el profeta y le dice, no tengo nada, pero ¿qué tienes? Pues una vasija y un poco de aceite, Un poco. Poca cosa. ¿verdad? Entonces le dijo, vete a traer más vasijas que Dios va a multiplicar ese aceite. Entonces, a lo largo de la Biblia vemos los milagros de la multiplicación. Y como decía, 2 más 2 es 4, para Dios no, para Dios 2 pueden ser miles. Así es. Qué importante, así ¿no? es. Sí, sobre todo porque hay un punto importante en este asunto, que es la creencia por creer, no por justificar. Sí. Porque mucha gente intenta siempre justificar ese tipo de milagro de multiplicación en algo que necesita imperativamente en ese momento, pero no se da cuenta de que es Él quien obra, no nosotros. Sí. Entonces a veces siempre estamos con un buen trabajo, un buen salario, y luego no nos damos cuenta de que realmente la multiplicación en nuestras vidas no tiene que ver con cuantificar lo que tenemos, sino con lo que Dios nos cuantifica a nosotros a través de su fe. Así es. Y decía algo yo una vez que platicaba con mi esposo, pastora, cuando nosotros hemos estado en las peores crisis económicas es cuando mejor hemos comido. Wow. Y nosotros decimos, wow, tal vez en un momento da para un pescado o a veces ni para el pescado. Así a veces es. ni para el pescado, Claro. porque tú te vas a las carnes que puedes comprar. Claro. Y de pronto el Señor manda. Sí, Y manda, y sí, manda, sí, y uno sí, como sí. que, wow, qué banquete en mi mes, y uno, pues yo no he pagado nada. Y Claro. eso también Sí. es multiplicación. Es multiplicación. Sí, sí, sí. La verdad que probablemente haya mucha gente al otro lado de estas redes sociales que están ahora mismo sin trabajo, que están con necesidades monetarias, necesidades Seguro. de alimentación, Sí. preocupaciones, madres que no tienen cómo llevarles un bocado de comida a sus hijos, padres que no están siendo los proveedores de ese hogar, de esa familia. Claro. Pero recordarles que en todo momento el Dios que todo lo hace posible tiene el control de cada una de nuestras situaciones. Así es. Solo es creer, ¿verdad? Así No es. de manera natural, sino de una manera extraordinaria, Claro. en que Dios abre puertas donde todo el mundo las cierra o simplemente nosotros las estamos viendo cerradas, pero la fe mueve La que mueve toda esa montaña, toda esa así montaña, ¿no? es, Entonces, así toda es, esa montaña de escasez, de falta de provisión, de falta de ánimo, Dios la mueve. Ahora, ¿qué activa el que esa montaña se mueva o que la multiplicación venga a nuestra vida? La fe. La fe. Ese es el tic, Simplemente. ¿verdad? Así es. El tic para activar todos los grandes hechos que Dios hizo en el pasado y que los puede seguir haciendo hoy. Sí, por Pero supuesto. aquí es también importante seguir resaltando algo. Cuando tú empiezas a buscar la lógica en algún milagro o en la multiplicación, es como que cuando ya encontraste la lógica, dejaste de creer, y al dejar de creer, se acabó el milagro, se fue Sí. el milagro. Correcto. No, así se decían las escrituras, hombre de poca fe. Al final, en ese momento en el que vas a ver lo magnífico y lo poderoso que tiene Dios en nuestras vidas y empiezas a buscarle el sentido racional de ellas, es cuando ya desaparece, porque Sí. no estás obedeciendo la ley de Él, sino la tuya propia. Así es. Y no podemos razonar lo extraordinario, Así porque es. ¿quién razona la multiplicación de los peces? ¿Quién razona el pan?
¿verdad? ¿Quién razona el aceite en El una vasija? aceite. Así es. ¿Quién razona eso? Eso no tiene raciocinio, No, mano. claro. Si queremos traer al raciocinio eso, no vamos a encontrar manera, no vamos a encontrar camino de poder razonarlo. Entonces, la fe no puede ser razonable porque la Biblia dice que la fe es la certeza De lo que se cree, y la convicción de lo que no se ve. Así es. de lo que se espera, ¿no? También. Se espera. Eso es. Más Entonces, adelante. el no traer al raciocinio la certeza ¿cómo que la certeza? La certeza es lo que yo estoy viendo de frente. Claro, lo que eso, a mí tengo me da, delante de mí. eso a mí me da certeza, pero que la Biblia me diga que la fe es la certeza. O sea, es que lo estoy viendo aún sin ver. Así es, amén, así es, pastora. Y además es que hay cosas súper puntuales en la Biblia que yo me quedo asombrado. Cada momento que sigo leyendo la Biblia me quedo cada vez más maravillado porque yo he sido un hombre de ciencia. Me encanta la tecnología, me encanta lo físico, me encanta lo que es científico. Como bien Lo nos decía tangible. exactamente el pastor que estuvo de invitado, el pastor Romy, la última vez, Sí. que él es científico, pero todo ciencia tiene una base que no se puede explicar. Sí. Y es cuando Dios entra con ese poder maravilloso en la que te da esa explicación sin saber la explicación. Esa Sí. es la fe. Entonces, al Así es. final son cosas que uno se queda maravillado porque, aunque no lo entienda, surgen. Surgen. Y es así. Y estamos hablando de historias bíblicas, de algo que ya sucedió en el pasado, pero es que en el presente Dios sigue operando grandes así es. milagros Correcto, extraordinarios correcto. acerca de la multiplicación. Y nosotros somos testigos de primera mano de lo que es que se multiplique una finanza, que se multiplique una provisión, que se multiplique lo que la casa necesita en sí, ¿no? Y no solo en CME, que hemos sido testigos de CME, de cómo CME ha vivido ese milagro extraordinario. Hemos sido testigos a lo largo de nuestra existencia como cristianos, Así de es. cómo hemos escuchado testimonios de ese tipo de milagros. Y eso también es para los que nos están viendo, Así porque es, claro. tal vez ellos dicen, no, pero eso fue en el pasado, eso fue en la Biblia, Sí, eso está pero- escrito ahí, no sabemos si es fantasía del Así escritor o filosofía de una buena ciencia escrita, no, ¿verdad? Lo pueden razonar por ese lado, pero nosotros somos testigos Así es. aún de esos milagros Sí, y podemos testificarlo de primera mano. Tal vez este live o este podcast lo van a ver dentro de 100 años. Puede ser, claro. Puede ser que lo vean dentro de 100 Así años es. y digan de qué estaban hablando ellos. Si ellos lo vivieron en esa época, pues nosotros también lo podemos vivir. Así es. Igual que lo vivieron Así es. en el pasado con correcto, Jesús, correcto. nosotros lo estamos viviendo hoy en Correcto, día, correcto. O sea, yo- hace miles de años. Como repito, al final, todos los momentos de la Biblia que tienen esa importancia fundamental están basados en cada momento histórico de toda la existencia de la humanidad. Sí. No tiene un orden cronológico que diga, no, esto ocurrió en ese siglo, en ese punto concreto. Y ya no va a suceder más. Exacto, porque siguen siendo adaptaciones a lo que en nuestra vida cotidiana nos sigue dando ese problema, esas tribulaciones, esos milagros, y la Biblia sigue enseñándonos. O sea, Así esos es. milagros que Dios nos da no simplemente en un hecho histórico pasado, sino que es pasado, presente y futuro. Sí. Entonces eso es algo increíble. Y refiriéndose para los cristianos de aquella época, la palabra dice, y mayores cosas vosotros vais a hacer. Pero no era solo para los de la época, para todos. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos es el único, bueno, uno de los únicos libros que no tiene salutación final. Claro. O sea, que los hechos aún siguen abiertos. Así Ajá. es. ¿Verdad? Así es. Se sigue escribiendo. Nosotros seguimos escribiendo los hechos maravilloso. Podemos del decir Evangelio. así es, por la enseñanza que nos ha dado, Claro, ¿verdad? sabemos Así lo es. que es una buena salutación que no Así tiene, es. claro. No así tiene, es un libro abierto. Entonces, seguimos viviendo lo que la palabra dijo en su momento el Señor. Mayores cosas vosotros vais a hacer. Seguimos viendo cosas Claro. mayores. Oye, yo he escuchado de milagros de que Dios le pone muelas a las personas. Y de oro. Le calza las muelas también con oro. Wow. Y automático, hace que la muela nazca automáticamente. Así es. Impresionante. En la Biblia no me enseña ningún milagro de Claro. alguien que haya que le haya salido una muela de la nada, ¿no? Así es. Y ahí es donde se Y ahí cumple está. la escritura de que mayores cosas incluso íbamos a ver. Yo también tengo, no es alguien que escuché que me contaron y esto y lo otro, no, es una amiga y es muy cercana, pastora, y ella estaba en un proceso de su vida en el que decía, no puedo más, las cuentas estoy debiendo y esto está terrible. Para ir avanzando un poquito, ella solamente llegó un día al banco y llegó a preguntar su estado de cuenta y le dijeron, inmediatamente, acaba de venir una señora que dijo que venía a pagar una cuenta a nombre de Wow, XY de esta persona mujer, ¿no? y tú no debes nada.
Y se quedó como que no eran 5,000, no eran 6,000 dólares, pastora, era estaba ya una mucho gran cantidad, dinero, ¿verdad? mucho. Y llegaron y le pagaron y es hasta la fecha. Ella no sabe quién fue, pero ella dice un ángel enviado por Sí. Dios, porque ¿quién más va a saber Exacto. que yo debía? Y solo yo le Exacto. estaba pidiendo al Señor que me ayudara con esa cuenta que de una y Así otra es. forma pues me metía a ese rollo, ¿no? Y yo me quedé como, al inicio yo quedaba, wow, wow. Con algo un Sí. poco Sí, maravillado, sí, ¿no? En ese pero tema. igual aquí en esta iglesia también he visto mucho el milagro de la multiplicación y es algo tan palpable que a uno lo incentiva a creer. A Claro. tener fe. Sí. No una fe vacía, porque hay gente que yo tengo fe, pero cuando estás en la situación de que te oprime, es cuando dices, no, yo tengo que buscar otra cosa, porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. No, espérate. Ya, hay que Eso analizar un poco. Espérate, la fe sin obra es muerta. A ver, sí que la Biblia dice eso, pero lo que no podemos hacer es, porque estamos dejando de creer, tener que ir nosotros a activarnos a algo porque mi fe es débil. Claro. ¿Verdad? Es diferente. Es diferente el Es sentido. diferente a decir, no, yo tengo fe y tengo certeza de que Dios lo va a hacer, por lo tanto yo voy a ir. Así Eso es es, una así fe es. con obras, Amén, así ¿verdad? es. Yo voy para ahí porque sé que Dios lo va a hacer ahí. Claro. A decir, no sé si lo va a hacer, mejor voy a buscar de esta forma porque no sé si lo va a hacer. Claro, en ese punto yo creo que la pastora también influye lo que acabamos de hablar, el hecho de que cuando ya ves que el camino se cierra, empiezas a abandonar tambalear, la fe, tambalear. claro, entonces es cuando Dios te está poniendo a prueba en ese momento para decir, no, sigue, que Sí. después de ese trocito estrecho viene esa gran La victoria. abundancia y la victoria de lo que tú esperas. Precisamente eso era lo que yo iba a comentar, que en los momentos más oscuros y cuando vemos que todo se acabó y que ya no está socando aquello, Ya estás es apretado. cuando nosotros bajamos los brazos, nos rendimos y decimos, no, se vale también quedarnos así, es cuando Dios dice, venga, arriba los brazos Arriba, que ya así has es. llegado Es tuyo. a donde querías. Sí. Yo me acuerdo, uno de los primeros milagros en esta casa era ver cómo éramos 8 personas y teníamos un alquiler superior a, creo que llegaba casi a 1,000 euros en aquel entonces. Wow. Casi llegaba a 1,000 euros. Casi. Creo que no llegábamos a los 1,000 en aquel entonces. Y con 8 personas que 10 antes eran pocos y de repente venía el que llevaba en ese momento las finanzas y decía, tenemos tanto en las arcas y teníamos construcciones Claro. que hacer aquí en la iglesia, reparaciones. Y yo decía, pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿De Claro. dónde sale? O sea, somos 8 aquí, 8 pelones, Imagínese como que digo no yo, hay. y ¿de dónde sale ese dinero? Y era Dios multiplicando las Claro, finanzas de así una es. manera extraordinaria. Al punto que tengo que decirles que tenemos una inversión de reparaciones en ese local de 18,000 euros. Wow. Si ustedes ahora mismo me preguntan a mí de dónde salieron lo que tengo calculado, Lo que está y lo más o que no menos está tasado, calculado, exacto, que va lo que aparte. no está tasado por facturación, no Claro, sabemos. Aparte. Y entonces si ustedes me preguntan a mí y me dicen, oye, pastor, ¿y cómo fue que se consiguieron ese dinero? Yo no tengo explicación. Claro. No podría explicarlo, porque no tiene ninguna explicación. Era como que el dinero se multiplicaba y no sabíamos cómo, ¿no? Y hasta el día de hoy creo que seguimos viviendo eso de la multiplicación, porque a veces seguimos sabemos comprando cómo- cosas, seguimos pagando, ahora pagamos un poco más, ¿verdad? Pero Claro. creemos también que Dios lo va a seguir haciendo hasta el final de nuestros días. Así es. Es que yo creo que eso es como un punto clave o es como una bendición de milagro que Dios ha destinado para esta casa, Sí. porque sí que comúnmente solemos ver milagros, pero en alguna iglesia pasaron 1, 2 veces y se acabó, pero acá Claro. es como una característica de CMS, Frecuencia. eso Así es, es, que que está, que continuamente sigue, está creciendo eso es, y está- y que para todos, y que todos lo miramos, y de pronto pues todos Claro. decimos, lo que estaban contando, Sí, lo que un día sí, escuché sí. no fue así nomás, sino que yo también lo Bueno, vi y por eso creo. Déjame decirte que yo, claro, yo A soy ver. el más nuevo que está aquí, entonces, claro, yo me quedo asombrado porque Bueno, cuando... el más nuevo de esta mesa, de esta mesa, claro, no claro. de la iglesia. Y de los muchos que vienen y que van a venir por Sí. fe. Pero yo me quedé alucinado en los momentos en cuando consiguieron la cámara, cuando me hablaban de esa finanza que parecía no ver nada y de repente un local bien construido, unas paredes bien pintadas. Yo decía, claro, ¿Cómo? con mi ¿De base, dónde? ¿verdad? Con mi base precaria y recién llegado, y decía, digo, es que no me cuadra, digo, es que estoy yo por más 2 que más haga- 2 son 4. Exacto, entonces yo usaba esa lógica hasta que ya iba cediendo a mi parte espiritual y decía, es que no tengo por qué justificar, No. simplemente ver que está y que lo hace. Sí. Y ya. Y con eso es más que suficiente para
sacar esa fuerza interior que muchas veces tenemos que, como dice Rubí, ay, estoy cansado del trabajo, mañana madrugo. No, olvídate de eso porque Él te va a dar la fuerza hasta cuando no la tengas, te va a renovar. Sí. Entonces, he sido testigo de cómo, de lo que ya estaba construido, que para mí era impresionante, ha ido a más todavía. Y decía, wow, no tenía explicación ninguna. No hay explicación humana. La cámara, mira que yo desde el principio de la congregación, el Señor cuando te llama a un servicio, a un ministerio, en este caso al pastoreo, como que te da las pautas desde el principio, a dónde la iglesia va a llegar, cuál es tu visión. Él te diseña o te entrega la estrategia que Él ya tiene diseñada. Para que puedas... Y entonces tú tienes que trabajar bajo la estrategia que Él ya diseñó, no la tuya. Claro. Porque la tuya igual hubiese sido de otra forma, pero la de Dios es esa. Entonces, y yo dije desde el principio, nosotros vamos a tener una cámara de grabación profesional. Qué profesional. Y entonces me decía la gente, ay, ¿cómo pasara? Vale 4.000, 3.000 y pico. Y entraban a ver en Google. Y, ay, precio, pastor, ¿no? eso es caro. O sea, ¿de dónde? Claro. Y yo decía, no sé cómo, no sé de dónde va a salir, no sé cómo Pero Dios lo va a salir. hacer, pero la vamos a tener. Pero va a Y salir. vamos a poder trabajar en YouTube, vamos a poder trabajar en redes sociales, Qué bueno. vamos a poder transmitir, ¿no? Qué maravilloso. Y cuando la cámara surgió y apareció, ¿verdad? Y Dios la entregó en nuestras manos y nos dio esa bendición, es como, aquí está lo que declaramos hace años. Claro. Qué Hace bueno. un par de años Qué atrás, bueno, qué bueno. y que tal vez muchos en su Sí. momento dijeron, qué locura, ¿y de dónde saca ese invento? Sí, ¿Y para qué va a servir ese invento? Porque a veces las cosas de Dios son como locura para nosotros. Sí, inclusive, pastora, déjeme decir que también se magnifica mucho no solo la parte racional, sino también la parte negativa. Sí. De, bueno, si esta iglesia tiene para comprar esa cámara, si tiene para comprar, entonces... Tiene para pagar. Exacto, empiezan a justificar como que trasladan lo que Dios quiere hacer, y no porque sea un edificio, porque siempre nos ha enseñado usted que Dios está donde está su pueblo. Sí. Ya nos podemos mudar, que estas 4 paredes se van a quedar aquí, pero Dios nos va a llevar a un nuevo lugar. Con lo cual, no es la pared, no es el techo o no es la cámara, sino es el significado de las herramientas que Dios nos da para poder continuar. Sí. Y hay mucha gente que, claro, obviamente, como todo el enemigo también está ahí pendiente, y está, uy, no, esta gente hace cosas raras y hace que me imagino que también le habrá pasado a usted. Wow, un montón. Me imagino. Pero lo bueno que también es apoyarse en esas críticas para poder sustentar aún más la fe que uno tiene en Dios. Es que la crítica, a ver, todos vamos a ser criticados, juzgados, señalados, vituperados, porque es parte de la cruz de Cristo. Claro. Si tú ves la cruz, el significado de la cruz y el peso del mensaje de Cristo, Él pasó por todas estas cosas. Y al final nosotros solamente somos seguidores de uno que fue vituperado, maltratado, criticado, juzgado, señalado, pero aparte de eso asesinado. También. ¿Verdad? Por los mismos que lo señalaban. Así es. Entonces tenemos que estar acostumbrados a cargar con la cruz. Claro. Y a cargar con la carga, pero siempre van a haber señalamientos. ¿Verdad? E incluso, tengo que decirte, que aún hasta los milagros de multiplicación que Dios ha hecho en mi vida han sido cuestionados y señalados. Y no por gente que no conoce a Cristo, prácticamente por la gente que en realidad conoce, ¿no? Claro, está más cerca. Que conoce al Señor. Entonces, siempre vamos a hacer. Ahora bien, hay 2 fuentes, ¿verdad? De un mismo río brotan 2 fuentes. La fuente de aquel que ve el milagro extraordinario y hace crecer su fe y dice, wow, yo quiero eso. Claro. Que a esa fuente es la que queremos llevar a través de esta red social. Claro. A los que digan, wow, yo quiero eso, yo quiero ver mi milagro de multiplicación, yo quiero ver ese milagro extraordinario, yo quiero que Dios sustente mi vida de esa forma. Claro. A esos. Y luego hay la otra corriente, que es la corriente de, ¿será verdad? Eso no tiene sentido. Esa duda. Eso no creo. Eso es que le da del gobierno, eso es que le da al otro, eso es que está robando de la iglesia, eso es que se está comiendo el dinero. Y entonces, ¿verdad? Siempre van a haber esas 2 fuentes. Claro. Ahora bien, tú decides a qué fuente pegar. Claro. Porque mira, hay una filosofía que yo tengo de vida y es que cuando escucho a alguien hablar de un milagro extraordinario o de cosas extraordinarias, automáticamente lo que yo pienso es, sea verdad o sea mentira, no es mi problema. Mi problema es que yo tengo que creer que eso va a se verdad. Y esa es la ganancia. ¿Verdad? Y eso es porque tú dices, no, igual son mentirosos. No, pero es que no te centres en esa corriente. Sí, céntrate en la corriente de yo no sé si es verdad lo que él dice o es mentira, pero yo me aferro a que eso puede suceder. Así es, y al final sí mintió. Cosa muy de ellos. Me hizo crecer mi fe. Eso, ya está. Esa es la gran bendición. Impresionante. Qué bueno, es para donde tú le busques y que sea no la razón, sino el hecho de que yo creo
a cuesta de lo que sea. Exacto. Sí, Y no sé si es verdad o mentira, pero lo creo. Y eso hace también que tú seas una persona de sabiduría, porque la persona de sabiduría en nada está viendo lo negativo, en todo encuentra lo positivo. Una Claro. clase, un aprendizaje. Eso sí. Hay gente que dice, bueno, es que no sé si eso es el Espíritu Santo, y a mí qué me importa, yo no sé si es el Espíritu o no, yo estoy creyendo en esa grandeza del Espíritu. Claro. Por lo tanto, yo no voy a juzgar ni señalar aquello que hace otro, Exacto. sino que voy a aprender de eso que está haciendo ese. Sí. Entonces, la sabiduría del ser humano radica en cómo tomamos las lecciones de vida, en cómo las adquirimos para nosotros, Claro. y en cómo adquirimos lo que observamos, lo que vemos y lo que escuchamos. Ahí está nuestra sabiduría. Eso es un punto Si yo no tengo importante. capacidad de recepcionar las cosas de manera positiva, solo negativa, nunca creceré. No voy a avanzar, y no voy a exacto, avanzar. exacto. Si yo tengo la capacidad de ver solo cosas negativas y no le veo nada positivo, nunca voy a aprender a visualizar como Cristo visualiza, Así es, ¿verdad? así es. Si yo no tengo la capacidad de adquirir fuentes positivas en todo y solo adquiero la fuente negativa, siempre seré llena de cosas negativas. Y por lo tanto también eso será lo que yo entregue. Sí, porque sí. lo que hay en el corazón profundiza la boca. Y totalmente de acuerdo, pastora, hablo por mí mismo, que me ha pasado. O sea, me ha pasado de tener las dos vertientes de ese río a mi disposición y empezar a caminar por la correcta y luego decir, bueno, pero igual me paso a la otra. Claro, pero es que esto sí, pero es que esto es más lógico, esto es más natural. Sí. Y al final, ¿qué ocurre? Que todas las cosas que yo quería para mi vida se van paralizando. Claro. Se van paralizando porque no dejo que esa corriente fluya, sino que me voy a la otra que veo que es con más árboles, más bonita, y al revés, es mentira. Luego están las ramas de espino, luego están esos muros con los que me enfrento cada día. Hay mucha gente, yo creo que también se preguntará cuando ocurren esos milagros, si realmente son, como dice usted, obra de una corriente o de otra, pero da igual. Da igual, porque al final tienes que creer que va a poder pasar. Exacto. Para que esa corriente que es la equivocada desaparezca de tu vida y te centres solamente en la buena. correcta. Sí es. Yo me acuerdo cuando Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? En casa, o sea, mi cuenta. Yo tenía la cuenta a 0 euros, prácticamente. Ya llevaba mucho tiempo yo sobreviviendo, llevaba prácticamente más de 2 años. Sobreviviendo, ¿no? Desde que me hice pastora. Claro. Me hice sobreviviente también. Es como ley de los pastores, los primeros Sí, años. ¿verdad? Sí. Primer nivel, sobreviviente. Entrenamiento duro, sí, sí. Sin comida, sin leche, Wow, madre mía. sin poder pagar a tiempo. Uy. Siempre era como, espérese, que ya le Aguánteme pagaré, un poquito, espérese, aguánteme. Entonces, sin poder pagar la casa a tiempo, sin poder comer, sin poder tener las provisiones necesarias para el sustento básico. Claro, Ya no te estoy exactamente. hablando de una alimentación mega, sino una cosa básica. Básica. Entonces, me tocó sobrevivir más de 2 años. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios mío, por favor, yo necesito por lo menos unos 10.000 euros para montarme un chiringuito, para montarme algo, sobrevivir de ahí, estar con tu iglesia, pero a la vez también sobrevivir. Claro. Y pasé mucho tiempo soñando, ¿verdad? Pasé mucho tiempo soñando sobre la provisión de Dios. Y recuerdo un día que estaba yo llorando, pero llorando, y pasé la vigilia entera, toda la noche, de rodillas en un sofá. Wow. Toda la noche en vigilia. Y yo le decía que al amanecer, Dios, por favor, que al amanecer Mira. en mi cuenta encuentre dinero. Claro. Que cuando yo abra a las 7 de la mañana y yo termine la vigilia de las 7 de la mañana y yo abra la cuenta bancaria, que tenga un dinero ahí, que yo no sé de dónde venga, de dónde Donde sea, apareció. pero que me pues ayude. adivina, pero mira, y eso va a ser fuente para los que nos escuchan. Dígame. Terminé la vigilia a las 7 de la mañana, terminé la oración a las 7 de la mañana, abrí la cuenta y en la cuenta seguía viendo 0 euros. Wow. En este punto ya la gente estaba esperando como un final Y hay unos rompedor 10.000 y tal, euros que y no, pedía. claro, porque como siempre decimos, no es porque nosotros queramos. Entonces, ya, ahí estaba ahí él. Sí, y era 0 euros y yo decía, Y yo, Dios bueno. mío, y ahora pues tengo que irme a dormir a la calle. O sea, ni modo, no hay para la casa, no va a haber. qué horror. Pastora, me tendré pero que ir. una duda, en ese momento que usted no encontró los 10.000 euros, luego de haber pasado una noche en vela orando, suplicando, ¿cuál fue su reacción? ¿No se molestó, no se enojó, no renegó? ¿O simplemente pues se fue como, bueno, Señor, tú sabes Mira, algo lo que que haces? tú aprendes de Dios y que tienes Dios, yo algo que lo aprendí cuando el cáncer, que eso de la oración de vigilia fue muchos años después del Claro. cáncer. Claro. Algo que aprendí de parte de Dios es que yo tengo que aprender a respetar la voluntad soberana de Dios.
Buena, agradable, perfecta en todo tiempo. Exacto. es. Dios tiene una voluntad soberana en la cual yo he decidido vivir. Claro. Es una decisión personal. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando Dios no hace los milagros que queremos comenzamos a renegar. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué no me Así dice? es. ¿Y por qué no me das? ¿Y por qué a mí no me pasa? ¿Y por qué? No, espérate. Es que a Dios no se le sirve por lo que te va a dar. Así Claro. es. Ni por el milagro, ni Claro. siquiera. A Dios se le sirve porque tú Él le es amas. Dios. Así es. Él es Dios, te escogió, te señaló y te puso nombre. Sí, de forma incondicional, Listo. no hay más. Ahí está. Entonces, claro que te da tristeza porque sabes que dependías de esa fe para pagar las facturas, para pagar tu alquiler. Y saber que al día siguiente sigues sin tener para el alquiler, sigues sin tener para la factura, pues te da tristeza, te da Claro. ese golpe, ¿no? De, ay Dios, yo creía que tú lo podías hacer. Pero algo maravilloso que es también, y tenemos que aprender, es que nada de lo que tú hagas en el secreto, Dios se queda con ello. Y nada de lo que tú hagas para Dios Wow. va a ser tiempo perdido. ¿Por qué? Mira lo que pasa. Yo ese día es verdad que no tenía los 10,000 euros, pero muchos años después de esa situación, O de esa oración que olvidó en algún exacto, momento. de esa oración de esa vigilia llorando por la provisión, Claro. surgió el milagro del dinero en mi cuenta. Wow. Yo me acuerdo un lunes que yo me despierto hace unos 8 meses más o 8. menos. 8 meses. Ajá. Me despierto como todas las mañanas. A veces abro el teléfono, lo primero que hago es para ver los WhatsApp del pueblo, si hay algún problema, si hay alguna emergencia o lo que sea. Sobre todo de ahí. O las visitas que tenía, porque en ese tiempo hacíamos muchas visitas a las Claro. casas. Entonces abro el WhatsApp, abro el teléfono y veo y me pone un SMS, has recibido tu nómina. Y entonces tú dices, ¿qué nómina? Si yo le trabajo al cielo, pero el cielo no paga nómina. No hace facturación, O sea, no ¿eh? hace facturación. O sea, yo le trabajo a él, pero no hay nómina. Claro. Y entonces yo digo, esto será alguna estafa, tú sabes. La cantidad de mensajes Un que llegan al boicoteo, día. porque ¿qué Sí, empresa? a ver, ¿verdad? Entonces digo, sí, pero sí, bueno, sí. voy a entrar a la cuenta, por si acaso. Por si acaso. Y ni siquiera había visto yo la nómina de cuánto era, solo ponía recibido tu mensaje. nómina. Y entro a la cuenta, y cuando yo entro a la cuenta, entre medio dormida y medio chinita, medio Con rara. un ojito abierto y el Como otro. con uno cerrado, así, como quien dice, no quiero ver la cosa. Ajá. Y entonces entro en la cuenta y dice, 150. ¿Qué? 150. Y yo con el móvil, ¿verdad? 150. No son 150. A ver, has recibido tu nómina. 15,200 euros de nómina. Wow. Increíble. Recibido tu nómina. Pin, le pincho 15,200 euros. Y yo decía, ¿qué? Árbol, ¿Cómo? fiesta. ¿Dónde? O sea, yo me quedé en la cama así como en shock y yo digo, ¿qué? ¿Una nómina de qué? Buscaba más la ¿verdad? Y yo cámara miraba, para ver dónde estaba. ajá, sí, la cámara oculta, a ver quién me estaba haciendo una broma. Y comienzo a gritar y me levanto a tocarle a la puerta a la una, a la otra. En mi casa viven 2 conmigo, mi hija y Ajá. la otra. Y entonces les toco la puerta que están... ¡Ah! No saben lo que me ha pasado. Y yo ahí, salió la una en pijama, la otra media Está desnuda porque aturdida duerme también, así. No se acordaba que estaba desnuda. Salió igual. Qué bueno. ¿Qué fue, mamá? pasó? ¿Qué pasó? Y la otra, ¿qué pasó, pastora? ¿Qué pasó? ¡Miren! Y yo levanto las 2 manos, pero solo en una mano tenía el móvil. Pero claro, la cosa no, la emoción pensé yo que estaba enseñándole a las 2. Entonces, cuando me acordé que solo en una mano, miren, Ay, ay, una nómina claro. de 15,000. Wow. O sea, 15,200 euros. Wow. Nunca en la vida había ganado yo una nómina de eso. Imagínese. Ni de broma. No, pero lo interesante también es que a veces, ¿verdad? Algo que a mí me clavó, pastora, Efesios 3:20, que dice que Dios hace más sobreabundante de lo que le pedimos. Sí, yo le pedí 10,000 y mandó 15,200. 200. Años después. Años Entonces, después. a veces nuestros milagros extraordinarios son en el tiempo de Dios y no en el Y no nuestro. Así es. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando Dios no me dio esos 10,000? Es que yo sí, verídicamente me tuve que quedar en la calle. Sí. Prácticamente. ¿Y qué pasó? Que en ese tiempo de proceso fue un tiempo de aprendizaje también, fue un tiempo de crecimiento, fue un tiempo de donde realmente aprendí yo de que Dios estaba al control de todo aún cuando yo no tuviese nada. Claro. Así Entonces, es. me era necesario pasar Poder, por ahí. Ese es exacto. otro punto. ¿Por qué Dios a veces no hace un milagro extraordinario en tu vida? Porque te es necesario pasar por ahí. Eso. Así es. La enseñanza y después valorar lo que Lo que aprendiste. o lo que Dios te dio
valorarlo de una manera para no Sí. dejarlo ir, porque te costó tanto que lógicamente lo que cuesta uno lo atesora como un hijo, pastora. Sí, Así es es. obvio. Hay momentos en los que yo, leyendo las Sagradas Escrituras, me planteo que muchas veces digo, ay, me gustaría tener, sucediera esto. claro, un ministerio de audiovisuales ahí súper grande. claro. Ahí, pero Súper claro, chulis. claro, pero siempre me paro a pensar, digo, pero es que Dios es como un padre. Entonces, nunca te va a dar las cosas porque sí, Y a porque entonces te montón. está enseñando mal. Él te va a adiestrar y vas a tener que pasar tu proceso Así es. para que luego consigas el objetivo que mucha gente dice, ah, no, pero yo el trabajo lo conseguí por mis medios, el dinero lo conseguí por mis medios. Ya, pero ¿y quién puso a esa persona a hacerte esa entrevista? Sí. ¿O a quién puso a esa otra persona que te recomendó? ¿O cuánta fe tuviste para que tú consiguieras el objetivo que te Ahí propusiste está. en cuánto tiempo? Sí. Entonces- es que no podemos tener todas manos llenas porque entonces no tendríamos el valor. Que No nos le lo da. daríamos el No valor valoraríamos. a lo que Dios nos está dando. Tú imagínate, Así es. CM ha sido una iglesia de que por fe todo, y nos hemos visto pandos Sí, me también, imagino, ¿verdad? me imagino. Y es como, nos hubiese gustado tener todo el escenario de una vez, Claro. nos hubiese gustado tener la cámara de una vez, todo el Claro. equipo de audiovisual de una vez, de golpe. Sí, para tener todo Y bien no, adecuado. ha sido como pasito a pasito, y es como, falta eso, la hora falta, no, por ahora es, y pasito a pasito decimos, Señor, tú tienes la capacidad de Así hacer es. esto de una vez, Y por 10. por 10, pero si no hubiese sido así, si Dios todo me diera mano llena, ¿dónde estaría el valor? No hay historia No que hay contar. historia, no hay Y testimonio, sobre no hay... todo, yo creo que tampoco había ningún tipo de compromiso y sería todo vacío, porque al Exacto. final no pasa nada, oramos y nos lo va a dar. Tú Entonces, imagínate un pueblo que no tenga compromiso y que Dios le dé todo mano llena. ¿Qué está pasando? Que ese pueblo jamás va a tener compromiso. Exacto. Al contrario, van a desperdiciar los recursos que Dios les está brindando. Y irse por los caminos que no deben. Y ahí va a salir el tema, ¿verdad? Donde el que le dio tantos talentos, el otro lo escondió, el otro. Y ahí viene una demanda de parte de Dios, Claro. porque cuando llega la demanda dice, a ti te di, pero tú no quisiste, pues se lo doy a otro. Claro, Así es. eso. Entonces viene el problema para Así es, nosotros. así es. Y entonces, si no la iglesia no está preparada para recibir la bendición, Dios retiene la bendición. Claro. Hasta que la iglesia Por esté. supuesto. Si hay gente con falta de compromiso, por mucho que nosotros pidamos aquí cámaras, pidamos ordenadores, no va a llegar. pidamos lo que pidamos, no va a llegar. Claro, no va a ¿Por llegar. qué? Porque nos estaría dando erróneamente y Dios no se equivoca. Claro, Él es sabio. qué maravilloso. perfecto. Es como aquella pequeña lección, ¿verdad?, que se nos da a la hora de que nos cuentan que había una vez aquel niño que pedía un coche, que le pedía insistentemente un coche a su padre. Ajá. Y su padre tenía toda la posibilidad de dárselo, o sea, era multimillonario. Claro. Pero ¿qué pasó? En ese momento dijo, yo te lo puedo dar. Y no es que tú no te lo merezcas, le dice. Pero ahora mismo no es la edad, no es el tiempo, espera un Claro, poco más y exacto. yo te lo daré. Claro. Porque ¿qué pasaba si le daba el coche? Inmediatamente, pastora, ni arrancaba y ¿qué pasaba? Claro. Su vida corría peligro. Claro. Entonces muchas veces esas bendiciones que Dios nos quiere dar, pero en el momento que nosotros las queremos y Él nos las da, es porque corren peligro para nuestra sí, vida. Sí, nos pueden es dañar. verdad, Nos pueden matar. espiritualmente. Es cierto. Sí, entonces Dios es tan sabio. Pero yo me acuerdo también cuando mandábamos a comprar, hablando de milagros, porque queremos como centrarnos en esos milagros, Sí. ¿verdad? Para entrar con las pantallas de proyección. De proyección, O sea, no había dinero. Esas pantallas de proyección eran caros. O sea, para Bastante nosotros era costosas, caro. claro. Para nosotros que no teníamos, para otros igual no, porque Claro, tienen recursos. Claro, claro. Y los proyectores, eran 3 proyectores los que había que conseguir. Es que la letra no se ve. Entonces, era comprar en Amazon, Claro. pasar la tarjeta y decir, Señor, que pase. Claro. Dios, que pase la tarjeta, tú pagas, tus ángeles pagan, tú pagas. Y pasaba. Y pasaba, wow. Y pasaba. Y era como, hello, bueno. que ya no viene las pantallas, no viene todo, ¿verdad? Qué Igual bueno. yo pasaba todo un santo día ahí en el ordenador de aquí de la mesa, que era el otro, bueno, no era este ordenador, sí. Otro que había, Otro ¿no? que teníamos. Y pasaba todo el día, desde las 9 que venía hasta la noche, a buscar pantallas baratas, Wow, pantallas baratas, lo más barato, Para lo más poder hacer- barato lo para más usar. asequible para poder usarlo. Exacto. Y al final comprábamos de un solo todo bueno, y decíamos, ¿de dónde qué sale el maravilloso. dinero? Solo Dios sabe, ¿no? Claro, así Bueno, es. pero hablando de estos milagros asombrosos, ¿verdad?, de esta casa, pastora, ¿cuál ha sido el milagro que más le ha impactado a usted en su trayectoria en CME? Dijera usted, este milagro de la multiplicación para mí fue clave y desde ahí fue como que yo me ligué para ir pidiendo en esa dirección o orando en esa dirección.
Uy, es que han sido tantos milagros extraordinarios. O sea, bueno, mira, ya uno de los milagros al principio fue tener un local sin tener dinero. Wow. Sí, sí. Porque eso es un milagro. Sí, sí. O sea, hay gente que tiene miles y pueden conseguir un local de este calibre, claro. de este tamaño, O de estas dimensiones. de estas dimensiones. Exactamente. Pero es que yo tenía 45 euros. Wow. Era lo único que me acompañaba. O sea, Dios me llama, mira la locura de Dios, porque Dios es que, vamos, una locura tremenda. Me pasa por el proceso, me deja absolutamente sin empresa, me deja sin dinero, me deja en la ruina total. Wow. Duermo 3 meses en la calle, 3 meses en la calle en el coche, comiendo Doritos, sin tener dónde ducharme, sin tener dónde asearme, sin tener dónde dormir. Y iba al monte, fue el tiempo donde más monte hice con Dios, donde más conexión hice en el monte, porque el coche lo aparcaba ahí en el monte, entonces yo me bajaba del coche, iba a los árboles y ahí oraba, porque no tenía sala para orar, no tenía una casa para orar. Wow. Entonces me bajaba del coche, iba debajo del árbol y debajo del árbol yo oraba y hablaba con Dios. Y tal vez maloliente, porque no tenías cómo ducharte a tiempo. Lo hacías cuando ibas de visita por ahí, a un lado, y me dejaban de ducharme sin decirle a la persona que es que tú estabas en la calle. Claro, que era lo que estaba sucediendo. Que era lo que estaba sucediendo. Sí. Y ese tiempo fue maravilloso, pero también fue el tiempo de la escasez. Y Dios me trae del tiempo de la escasez. Luego me da la oportunidad de entrar a una casa que también entré sin tener dinero. Wow. Que le dije, Dios, necesito un techo. Sí, dale, yo no puedo estar en la calle todo este tiempo. Claro. Dentro de esa casa y sigo en escasez, sigo pobre, sigo sin tener recursos. Madre mía. Después de meter en la cuenta mucho dinero cada mes, yo no metía ni un solo euro. Claro. Entonces sigo pobre, sigo en la escasez. Y cuando Dios me llama al ministerio pastoral, estoy en escasez, estoy pobre. Wow. Estoy sin tener unos recursos Básicos fijos y o mínimos básicos. para poder seguir, O sea, claro. estoy sin tener un salario también. Entonces, la locura de Dios, llamar a una persona en escasez, eso no tiene sentido. Claro. Llama a alguien que tenga recursos. Exacto, que pueda Llama a alguien direccionarse de una exacto. forma más rápida y mucho más fuerte. en ese Eso, momento. porque si tú llamas a alguien, mira la mentalidad nuestra. Nosotros escogeríamos a alguien que tenga recursos. Claro. Para que esos recursos impulsen la obra, ¿sí o no? Exacto. A nivel vista, nos vamos al que más tiene y ya está. Exacto. Pastora, ¿a quién usted mandaría a pastorear? Primero, alguien que esté edificado sobre la roca. Segundo, que tenga amor por las almas. Tercero, que tenga pasión por Dios. Cuarto, que se haya preparado teológicamente aquí en la casa, en todos los cursos que hacemos. Ajá. Quinto, que tenga recursos para sobrevivir con la... Mira la Tiempo, humanidad, ¿eh? claro, claro, Esa sería exactamente. mi humanidad. Estabilidad Claro, económica. Estabilidad Exacto. económica para que esté estable en el momento del ministerio y pueda ejercerlo. Eso es. Pero a Dios llama a una pobretona. No digas eso, pastor. Llama a una que esté en la miseria total. Que pasé 4 años. Por cierto, tengo que decir que esos 4 años de miseria fue por mi rebeldía Wow. y mi rebelión. Por negarse a aceptar Porque yo me ese negaba camino. a aceptar el ministerio pastoral. Yo siempre decía, el que sale de la facultad de teología queremos ser evangelistas. Nos encanta el evangelismo. Damos la palabra a Dios, hay pastor que se encargue de esa oveja rebelde. Y si la palabra no les gustó, pues problema del pastor, hay que quedar renegando. Allí se queda. A mí no me van a decir nada porque yo me largo. Entonces, y ahí me llama y tenía yo apenas 45 euros cuando el Señor dice, bueno, ya, es momento de comenzar con la iglesia, ¿verdad? Después del retiro. Y digo, bueno, Señor, pues comenzamos. Ya está. ¿Y dónde vamos a hacer el culto? Me dice una conocida mía que tenía yo en casa en ese tiempo. Le digo, pues no sé, en la plaza o en el monte. Ahí comencé a orar yo. Ese fue el primer milagro de CME, para que ustedes sepan. Comencé a orar yo. De ese domingo yo salgo del retiro donde yo hago un encuentro de 5 días con Dios para ver si ya es el tiempo. Y también yo había prometido que me iba a preparar 2 años en la universidad, 2 años más, para seguir. Y había pasado ese tiempo, entonces ya llega el momento del cumplimiento. Claro. Y ya Dios te comienza a hablar del profeta a través de la visión, a través de no sé quién, que venga, ya. Empieza, Hay que cumplir. Entonces me meto 5 días ahí en el retiro. Ahí suceden cosas extraordinarias, milagros que un día vamos a comentar aquí, visiones espirituales, transición del cuerpo, ¿verdad? Wow. El alma a otros lugares. Y me dice, Señor, ya, esta es tu señal de que ya va a ser, porque incluso le dije, ¿cuál es mi señal de que ya hay que hacer eso? Claro. Y ya el Señor me explicó, esta va a ser tu señal. No es que yo le puse, Él me la dio. Él me dijo cómo Él se iba a la ser dio. la señal y se Wow. cumplió. El mismo día que salí del retiro, ese mismo día se cumplió. Wow. Entonces yo dije, bueno, salgo el domingo, el próximo domingo comenzamos con la iglesia. ¿Y pero dónde? Me dice esta conocida. Y le digo, pues en el monte o en la plaza. Claro. Yo comienzo a orar y le digo a Dios, Dios, necesito que nos deje, aunque sea un predio,
un solar un espacito chiquitito, donde podamos que sea. poner una carpa, porque en Claro. España hace frío. Para la gente que es de Sí. Latinoamérica que nos escucha, no sabe que aquí hace mucho frío. Sí, Claro. Entonces no es como sale en la calle en Latinoamérica que hace calor. Y le digo, necesito poner una carpa en un campo. Wow. Danos. Y comencé a buscar en Google yo terrenos de alquiler y me decían todos terrenos de compra. Ay, ¿Y dónde iba a comprar yo? Tú sabes, con 45 euros. Y entonces yo, Señor, por favor, necesitamos un terreno. Pues me llaman en esa misma semana, estoy hablando de domingo a domingo que iba a comenzar la iglesia. Ajá. Lapso de una Me semana. dicen, el jueves necesitamos que vaya a orar a la casa de un matrimonio, que son argentinos, yo no sé quién eran, yo no los conocí. Pues llego, nos ponemos a la mesa a comer, oramos un rato ahí, nos ponemos a comer, a compartir con el matrimonio. Ajá. La conocida, que fue la que me llevó, ¿verdad? Porque ella sí era amiga de Era ellos, yo no. intercedía, ¿no? Por Sí. ellos. Yo no era amiga, yo era ahí, alguien que habían invitado. Viene la esposa del Señor y le dice a la conocida, mire la huerta que nos han regalado. La huerta, para la gente que nos ve, es un predio, Ajá. un solar, De terreno. donde la gente a veces tiene sembrado ahí pimientos, Tomate. tomates, cebolla, Ajá. tal. Entonces dice el marido de ella, dice la esposa del Señor, mire, le dice a mi conocida con el móvil así, la huerta que nos han regalado. Wow. Cuando ella dice, mire la huerta que nos han regalado, yo Automático, ¿cómo? ya. Yo, ¿cómo? Si yo estoy pidiendo por un terreno al Señor. Y le digo yo, usted no podía alquilar esa huerta para comenzar el domingo la iglesia. Y dice el Señor, no, úsenlo el tiempo que sea necesario. Wow. Ahí tienen 4 palos y 3 láminas de zinc. Y ya Si con le eso. vale, me vale. Me vale, claro. Me vale. Voy con todo. Voy dice. con todo. Claro. Yo solo voy obedeciendo algo que pasó 5 días en retiro. Exacto. Entonces digo, me vale. Ese fue el primer milagro de Dios Wow. darnos el terreno para comenzar poder la obra. Ese de la fue el primer iglesia. milagro extraordinario. Qué De cómo impresionante. Dios hizo un cuadro en esa semana de gente que yo no conocía. Sigo sin conocer aún porque nunca hemos tenido realmente Claro. Sí. una relación de amistad. Y en esa misma semana suplir el territorio para comenzar CME. Ahí comenzó el primer milagro. Luego, ahí estuvimos como 3 cultos solo, 3 domingos. Porque le digo a la gente, si ustedes creen el primero de ese mes, Dios nos va a dar un local. Un local. Amén. Los 4 pelones que habían. Esos eran los miembros, 4 pelones, una huerta. Será la No había iglesia. más, no había más. Y entonces, a primero de mes, Ajá. ya teníamos ese local. ¿Cómo? Wow. ¿Cómo, pastora? Si solo tenía 45 euros, pues yo vine a negociar con el propietario de aquí, que a la vez es el dueño de la inmobiliaria Elizondo. Ajá. Lo que pasa es que yo, ¿verdad? Vengo a hablar yo con el Padre y el Espíritu Santo, aunque no tenga dinero. con Tú ese tienes que refuerzo. aprender a ir a hablar con los 3, no con las posiciones que tenga. Así es. Porque hay gente que primero va a hacer negocios sabiendo que tiene posiciones. Y usted tiene la posición más valiosa, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí tienes ese refuerzo. uno. Exacto, ese es tu mayor refuerzo. Si Claro. están ellos 3, no hay quien contra ti. Qué bueno. Y yo vine aquí a hablar con el propietario y le digo, bueno, ¿cuánto es? Son 1.200 más IVA, no puedo, por fe te puedo dar 800. ¿Verdad? Más IVA. Más iba. Bueno, está bien, se reía el hombre un poco así, ¿verdad? Ya me habían dicho, ese hombre es duro de negociar. Qué Yo, locura. tranquilo, que yo voy respaldada. El hombre solo se reía. Bueno, y necesito que me des 2 meses gratis. 2 meses de gracia se llama para la reparación. Claro. Bueno, está bien. 4 meses de fianza, no puedo, por fe te doy 2. Y yo estoy hablando por fe. El hombre no sabe que yo estoy palmada, yo tengo 45 euros. No, y él no solo. sabe que usted le está tirando la palabra sin que él se dé cuenta por fe. Claro. Por fe. 2 meses te puedo dar por fe. Wow. Y entonces todo lo negocié en la fe. Qué bueno. Todo fue Qué negociado en la maravilloso. fe. Y sabe usted, pastora, que a raíz de eso, yo cuando escuché eso de que ella negociaba así, que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí va, yo cuando he ido ya a hacer mis cositas ahí, yo también... Negocios turbios. No. Y yo me quedo, bueno, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí está Tu una nombre sillita, voy. mire, aquí está, siéntese usted. Y yo como que fijamente, y yo, Espíritu Santo, convéncelo tú. Espíritu Santo, llegale tú. Claro. Y es que ese es el hecho de que con los milagros que vemos, observamos, escuchamos, es como que alimenta nuestra fe Así y los es, vivimos. Así es, Los vivimos. así es. 45 euros. Sí, Wow. 45. Ese fue el segundo milagro extraordinario de provisión. Y ese día que vine a negociar, mira lo que pasa ese día. Eso fue un jueves. Ajá. Yo vine solo a negociar Y ya. el local. El hombre me dijo que sí a todo. Y le digo, ¿cuándo firmamos el contrato? ¿El martes te viene bien? El martes me viene bien. Yo, Perfecto. claro, el martes me viene perfecto. Perfecto, me viene el martes. ¿A qué hora? A las 17 horas. 5 de la tarde, para los 5 que de no la ven. tarde. 17 horas estoy aquí, sí, sin problema.
¿verdad? Yo ese fin de semana lo pasé sudando, porque claro, me señor, ¿dónde va a imagino. conseguir 1.600 euros? Imagino. 1.600 euros, había que conseguir de fianza, ¿eh? Claro, Sí, sí, para solo poder- de fianza. Sí, Para poner la firma. ya cargaba con muchos años en los que yo estaba lidiando, según la pastora, ¿verdad? Que yo le creo, ya cargaba con tantos años con comiendo ese- Doritos, Claro. tantos años, Claro. en la cuenta sin nada. 1.600 para mí era 1.600. conseguirlo. Una millonada. Una millonada, Sí, si yo no tenía Muchísimo. para mí, o sea. Ay, no. Y bueno, para no alargarles el cuento, bueno, ese mismo jueves le digo, pero ¿sabes qué? Dame la llave del local ya, Claro. para este fin de semana venir aquí ya. No, me dice, es propietario, firmado. aparte de ser el propietario del local, es propietario de la inmobiliaria, sabe Sí, cómo que tiene, funciona, claro, ahí tiene hay- conocimiento Que de lo cómo lógico funciona. Hay es un firmamos protocolo. Hay un contrato protocolo, entonces y le después dice él, ya cuando ves. le digo yo, dame la llave ya, él me dice, no, yo la llave no la doy sin firmar el contrato. Y le digo yo, pero yo necesito la llave. Y me queda viendo así como fijo y se sonríe y me dice, mira, tú y yo hemos hecho buenas migas, toma la llave. ¡Wow! O sea, no habíamos ni firmado contrato cuando teníamos la llave de este local. No y le ese- había dado fianza, no le había dado nada. Y ni yo tenía la fianza, ¿verdad? Qué maravilloso. Era fe. Qué Y ya maravilloso. ese primer domingo estábamos haciendo culto aquí. ¡Qué bueno! Ese fue el primer domingo culto aquí. ¡Qué maravilloso! Y el martes, con la provisión del dinero, Dios la suplió el fin de y semana. usted llegó ahí, tome, aquí tiene. Ah, sí, sí. Mira, bueno, ¿tenemos tiempo? 2 minutos, Algo nos resumido. queda. Ok. sí, algo nos queda. En 2 minutos, mira, yo vengo el fin de semana aquí. Vengo el fin de semana con otros ahí a limpiar porque eso era un taller de mecánica. Eso no es ni la sombra de lo que es Sí, ahora. sí. Sí, Y imagino estoy que ahí estaría- sudando la gota gorda. Pero yo le había dicho al Señor, yo no te entrego el ayuno, voy a pasar todo el fin de semana en ayuno hasta que tú me des la provisión. Wow. Entonces, estoy en ayuno, sudando aquí como una condenada. Era en verano eso, o finales de verano, ya no me acuerdo, pero hacía calor. Y todos con la Coca-Cola, tras, 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 tras. Y no estoy hablando de la canción tras, tras, ¿verdad? Estoy hablando de cómo tragaba. Con la comida, tú sabes, con la comida latina, esa buena, rica y maravillosa. Bien Y todos hermosa y comiendo allí, contundente. en una mesa, habían traído aquí para servir. Y yo así como... Sufriendo, pobre. sufriendo. Ay, sí. Y yo llevaba desde el día viernes, En ayuno. o sea, desde el jueves a la medianoche en ayuno. Claro. En ayuno por la provisión. Bueno, eso era sábado a la tarde. ¡Wow! Y mira cómo es Dios de misericordioso, de clemente y de maravilloso. Yo lo amo. Yo le dije, Señor, hasta que tú no me des la provisión, yo no te voy a entregar el ayuno. Ujú. Ese sábado él estaba viendo mi sufrimiento, mi hambre, Estaba mi ahí, sed. sí. Estaba viendo mi cansancio. Y viene aquí, Ajá. afuera, un hombre que yo no conozco, que era amigo o familia de otro que estaba aquí ya con nosotros. Y el otro le cuenta, ¿verdad? Yo estoy aquí, venga a limpiar sudando. Y el otro parece que le cuenta la historia, que necesitamos dinero. Hmm. Hasta ese entonces, hasta el sábado a la tarde, ya se habían conseguido 600 euros. Sí. Faltaban 1.000. 1000. Entonces viene el hombre ahí y me dice el hombre, el que estaba aquí, venga pastora, venga, este hombre nos va a prestar los 1.000 euros que faltan. Y yo, ¿cómo? Espérese, primero voy a ir a darle gracias al que hay que darle gracias, después vengo a darle gracias a usted. Claro. Porque el hombre ni sabía quién era yo, ni yo sabía quién era él. Claro. Y entonces voy y le doy las gracias y digo, ahora sí, Señor, que se prepare la Coca-Cola y la comida latina. Que aquí vengo yo. Que aquí Y voy voy con yo. todo. Pero mira lo maravilloso, mira lo precioso. Yo entrego el ayuno y hasta los 1.600 supuestamente, Ajá. a 600 teníamos, los 1.000 el hombre lo iba a traer el martes, según, ¿verdad? Sí, claro. O el lunes. Para poder sí. hacer... Para poder hacer, bueno, yo ya está, entonces ya está, Señor, ya te entrego mi ofrendita. Amén, amén, nunca hice una oración tan rápida como esa. Amén, amén, amén. Ay, pónganme esa comida, que aquí voy. Comí, Ajá. se llega el martes. Ay. Yo tengo solamente los 600 euros en mi mano. En la Faltan los 1.000 del hombre que dijo. ¡Wow! Y el martes desde la mañana el espíritu, que yo pensé que no era el espíritu, sino mi carne, Ajá. el hombre no va a prestar el dinero. Y yo dije, ay, carne bendita, diabólica, maligna, que me quieres hacer dudar de que el hombre no va a prestar el dinero. No voy a caer. No va a caer. Yo pasé, no voy a caer en esa trampa. El hombre ya dijo que lo iba a prestar. Pues se llegan las 4 de la tarde, 4:30. Yo sigo sin saber de los 1.000 euros. Allá pasa el hermano que estaba aquí, ese hermano que era el familiar o amigo de él, De ese mundo. y me pasa buscando y me dice, pastora, vamos en un mismo coche para no ir, pues páseme buscando, entonces vamos a firmar eso ahora. Claro. Y me pasa recogiendo. Y él era el encargado de que le iban a entregar los 1.000 euros. Y me dice, pastora, tome los 1.000 euros. Y yo dije, ves, era mi carne bendita. Y me dice, tengo que decirle que el hombre no prestó el dinero. ¿Pero cómo? ¡Wow! Y me dice, el hombre, nunca más supimos de él, no contestó el teléfono y no prestó los 1.000 euros. Y le digo, ¿y estos 1.000 euros? Me dice, hace años
me debían estos 1.000 euros a mí. Wow. Hace años, era un dinero que yo lo tenía como por perdido. Y me llamaron hoy y me dijeron, venga, recoja el dinero que le debo. Mire. Y eran los 1.000 euros. Me dice, yo se los voy a prestar. Qué Vino el hombre y maravilloso. él me prestó los 1.000 euros. Qué bueno. Yo vine con los 1.600 euros a pagar. Y devolvimos ya los 1.000 euros al hombre, ¿verdad? No nos quedamos con nada. Media, laxo ni de media hora, porque si llegó a Sí. las 1:30 y a las 17 tenía que estar acá, quiere decir que faltaban En un el laxo último 20 momento. minutos. 20 minutos. Entonces, Oh, por sí. eso volvemos a lo último y con esto vamos cerrando. Cuando nosotros creemos que es el final de las cosas y que vemos que Es el nuestros comienzo. brazos han caído, Ahí está. dalo Ahí por está. hecho. Sí. Ahí está. Y luego dije, yo no era el espíritu, yo reprendiendo a mi carne. Ya. Era el Así espíritu que me estaba avisando, el hombre no va a prestar el dinero, no va a prestar el dinero. Es esa duda que nos Esa duda. nos llama. Y aquí venimos, firmé, venga, ¿dónde le firmo, mi niño hermoso? Ah, ya está firmado, bueno, venga, aquí vamos a trabajar entonces ahora, me van a mover esa escalera que aquí que está cruzada para allá. ¿Cómo, pastor? Esa escalera pesa toneladas. No sé, pero la vamos a mover. Como No se sea, puede. mueve. Y no se puede, le decían, pero ella, ¿se puede? No se puede y ahí mover está. eso, sí se puede. Pero ¿cómo no se? Sí se puede. se Mire, puede. vamos a ver. Inmediatamente visualicé, boom, boom, boom. Se pudo. Y ahí está. Digámosle a la pastora, no se puede, ya sabemos. Ya sí comienzo se a puede. visualizar Así yo. es, ¿verdad? Bueno, así es. Entonces son milagros extraordinarios. Y mucho Sí. más que podemos Que podemos contar. de Sí. cómo se me ha recibido esos milagros extraordinarios. Inclusive yo creo que también a la gente le gustaría ver milagros incluso individuales que también Sí. ocurren, porque también tenemos en cuenta de que un milagro no tiene por qué ser extremadamente grandioso, sino que también de pequeñas dosis Dios también nos da esos pequeños milagros de Milagros, ayuda sí. para poder continuar nuestro camino. Pero Sí. bueno, eso ya... Ahora, ustedes me dirán cómo es que yo no voy a creer en fe de esta obra, si desde el principio esta obra era por cosas extraordinarias. Wow. Y desde el principio su base ha sido los milagros. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno, Wow. exacto, han sido los milagros. Entonces, ¿cómo yo hoy podría decirle a usted eso es imposible? Wow. O ustedes me van a decir a mí eso es imposible. Si ya se Es que vivió, no se puedo, experimentó no puedo. y sabemos No que me van está a ahí. convencer de algo que es imposible, Que porque ya ya lo está viví. hecho. Claro. Así Entonces, es. solamente el que ha vivido sabe la grandeza de lo que Dios puede hacer. Así es. Así es. Entonces, y ustedes tal vez ahora han comenzado a vivir desde que llegaron a CME, no vivieron en esa temporada en CME porque no estuvieron ustedes en esa temporada, Claro. pero han visto las otras temporadas de los milagros de, bueno, ahora nos vamos a cambiar, ya vamos a hablar en otro podcast. Sí, lo Así es. comentaremos Ya en el otro siguiente, podcast, ya, dentro de unos ¿no? 3 domingos o Eso 4 es. nos cambiamos de Nos local. cambiamos. Ya. Nos vamos más largo, no más largo de aquí, pero más cerca de la gente. Exacto, Eso más cerca es. de todos. Más cerca Bueno, del centro de la ciudad, exacto, más cerca del exactamente. pueblo, más cerca de... Tenemos transporte público de todos los 3 Sí, tipos, sí, Renfe, sí, sí. Topo, autobuses, líneas regulares, todo. líneas que Todo. pasan 5 o 10 cada Así 5 o es. 10 minutos, ya no vamos a tener problemas de transporte. sí. Y también... Más adelante les vamos a comentar en el podcast cómo fue el milagro de la provisión para esta. irnos a otro Exacto. local. Para esta segunda Exacto. fase Sí. Exacto. de CME. Esa de migración SM. tan poderosa que nos va a dar más bendición. Sí, porque en su seguro. momento la fianza fue 1.600, pero es que ahora estamos hablando casi de 10.000 euros. Exacto, es una De 10.000 euros. multiplicación. 10.000 euros que hay que tener para podernos Exacto, cambiar, ¿no? exacto. Entonces al final es otra provisión Sí, de otra transición. Así es. Y entonces si antes eran 1.600, ahora son 10.000, no sé más adelante cuántos miles será o millones. Más pienso que van a ser millones. Bueno, Sí. se conseguirán, por fe, pastora. Yo estoy Por fe. seguro. Ya aprendimos por fe. Así es. Bueno, esto ha sido nuestro programa de CME Haz tu Voluntad. Seguimos diciéndote, por favor, dale like a cada una de nuestras transmisiones y por favor síguenos en redes sociales. Así es, YouTube, Facebook, Instagram, estamos en todo, comunicación, TikTok, tenemos de todo para todo el mundo y para llegar a todas las almas que realmente necesiten conocer a Dios. Y necesitamos un favor de todos los que nos están escuchando, es compartan. Compartan. Si estos testimonios ha sido de impacto para tu vida, si ha sido algo que ha cambiado tu historia o ha tocado tu ser, por favor, necesitamos que eso mismo impacte a otros. Necesitamos que nos ayudes. Unidos siempre seremos más fuertes. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor.